En un mundo donde las tensiones globales se dibujan en mapas invisibles y los intereses cruzan fronteras con la precisión de un bisturí, hay lugares que guardan los ecos de decisiones que moldearon el curso de la historia. Desde las montañas más remotas hasta junglas densas y misteriosas, cada rincón cuenta historias de estrategias, sacrificios y silencios que todavía resuenan en el presente. Lo que estás a punto de escuchar no solo desafía la comprensión, sino que también arroja una luz inquietante sobre las conexiones ocultas entre conflictos olvidados y las piezas clave del tablero internacional. Cada escena revelará cómo lo improbable se convirtió en realidad, dejando huellas imborrables en la narrativa humana. Número 1. Momias de fuego. En el corazón del Monte Kabayan, en Filipinas, las cuevas albergan un secreto que no solo desafía la imaginación, sino que también revela una asombrosa profundidad cultural: las momias de fuego. Estas figuras, creadas por la tribu Iboloy hace siglos, son un ejemplo impactante de cómo las prácticas funerarias pueden convertirse en un legado inmortal. Sin embargo, lo que hace a estas momias tan especiales no es solo su existencia, sino también el intrincado proceso que les dio forma y el simbolismo espiritual que representaban. Para empezar, el ritual comenzaba incluso antes de que la vida del individuo llegara a su fin. Los futuros difuntos, conscientes de lo que les esperaba, bebían líquidos extremadamente salados, lo que iniciaba un proceso de deshidratación en vida. Tras el fallecimiento, sus cuerpos eran colocados junto al fuego, donde el calor evaporaba toda la humedad restante. Pero esto no era todo. En un paso tan fascinante como inquietante, se soplaba humo de tabaco directamente en la boca del fallecido, ayudando a desecar los órganos internos. No obstante, el ritual no terminaba ahí. Una vez que el cuerpo estaba completamente seco y reducido a una figura compacta, era cuidadosamente colocado en un ataúd tallado en madera de pino. Estos ataúdes no se enterraban en cualquier lugar, sino que se llevaban a cuevas sagradas situadas en lo alto del Monte Kabayan. Estas cuevas, consideradas sitios de profunda conexión espiritual, eran vistas como el refugio final donde los muertos podían descansar en paz, pero también como un enlace eterno entre los vivos y sus ancestros. Sin embargo, el paso del tiempo dejó estas cuevas olvidadas hasta que, décadas después, fueron redescubiertas por leñadores locales. Este redescubrimiento, aunque emocionante, también trajo consigo un problema inesperado: el saqueo. Muchas momias fueron robadas de sus lugares de descanso por buscadores de reliquias, dejando un vacío cultural y espiritual que aún se lamenta. Hoy, las momias de fuego representan mucho más que un método funerario único. Son un testimonio de la complejidad espiritual y cultural de la tribu Iboloy. Además, cada una de estas figuras cuenta una historia que combina ciencia, tradición y un profundo respeto por los ancestros, haciendo de ellas un tesoro cultural invaluable. Número 2. Aldea High Rise Village. En lo alto de las montañas, Wind River, en Wyoming, se encuentra High Rise Village, un asentamiento prehistórico que desafía las ideas tradicionales sobre las antiguas civilizaciones de América del Norte. Este extraordinario lugar, situado a más de 11,000 pies de altura, fue descubierto en el año 2006 por el arqueólogo Richard Adams. Desde el primer momento, los hallazgos en la zona rompieron con las creencias comunes de que los antiguos nativos americanos evitaban habitar terrenos hostiles por la escasez de recursos. High Rise Village, lejos de ser un simple puesto de avanzada, albergó al menos 75 casas que forman parte de una comunidad organizada y sofisticada. En sus escarpadas laderas, los arqueólogos han desenterrado miles de herramientas y artefactos de piedra que ofrecen una idea del ingenio y la adaptación de sus antiguos habitantes. El entorno extremo no fue un obstáculo para estas personas, que encontraron formas de sobrevivir y prosperar en un lugar donde el clima y la altitud representaban desafíos constantes. Este asentamiento permaneció habitado hasta el siglo XVIII, lo que indica que su población resistió siglos de cambios climáticos y sociales. Además, se han identificado más de 100 sitios arqueológicos en los alrededores de High Rise Village, lo que refuerza la teoría de que esta región fue un centro importante para la vida en la montaña. Cada herramienta encontrada cuenta una historia,
Puntas de flecha, cuchillos y utensilios diversos son testimonio de las habilidades técnicas de estos antiguos habitantes. El descubrimiento de High Rise Village ha transformado nuestra percepción de la historia nativa americana. Lejos de evitar los entornos más duros, estas comunidades los abrazaron y los convirtieron en sus hogares. El hallazgo es un recordatorio de la resiliencia humana y del ingenio necesario para adaptarse a las condiciones más extremas. Número 3. Atrévete al vacío. A más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, en los Alpes franceses, se encuentra una atracción que desafía tanto la lógica como los nervios. Step into the Void. Esta plataforma de observación, ubicada en la cima del Aiguille du Midi, es un cubo completamente transparente suspendido sobre un precipicio. Desde este punto, los visitantes pueden contemplar el majestuoso panorama de los Alpes, con sus picos nevados extendiéndose hasta el horizonte. El diseño de esta maravilla arquitectónica combina una estética moderna con medidas de seguridad impecables. El suelo y las paredes del cubo están hechos de vidrio reforzado, compuesto por 3 capas de material resistente que pueden soportar condiciones climáticas extremas y pesos significativos. Esta estructura tardó 3 años en completarse, y cada detalle fue pensado para garantizar la seguridad de los visitantes. La experiencia, sin embargo, no es apta para todos. Quienes sufren de acrofobia, el miedo a las alturas, pueden encontrar este lugar abrumador. Pero para los aventureros, Step into the Void ofrece una oportunidad única: caminar literalmente sobre el vacío, con vistas que quitan el aliento. No es solo la adrenalina lo que atrae a los visitantes, sino también la sensación de estar suspendido entre el cielo y la tierra. Aunque otras atracciones similares existen en el mundo, como el Skywalk del Gran Cañón o el Puente de Cristal del Monte Tianmen en China, Step into the Void destaca por la grandeza de su entorno alpino. Número 4. Campo de batalla perdido. En el corazón de las densas junglas de la cordillera Owen Stanley, en Papúa Nueva Guinea, yace un campo de batalla que el tiempo mantuvo oculto durante décadas. Este lugar, cargado de historia y misterio, fue testigo de una de las batallas más feroces de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas australianas y japonesas se enfrentaron en 1942 en una lucha brutal que dejó cicatrices imborrables tanto en el terreno como en quienes lo habitaron. Lo que hace a este sitio aún más intrigante es que, durante años, su ubicación exacta, cerca del pueblo de Isuraba Creek, fue deliberadamente evitada por la tribu local Alola. Según las creencias espirituales de esta comunidad, los espíritus de los soldados caídos aún rondan el área, transformando este campo de batalla en un lugar sagrado y, al mismo tiempo, temido. Sin embargo, en 2010, el ex capitán del ejército Brian Freeman, junto con un equipo de exploradores, decidió adentrarse en este terreno para redescubrir lo que la historia había enterrado. Lo que encontraron fue impresionante: un campo congelado en el tiempo, donde restos de soldados, armas y equipos militares yacían bajo la espesa vegetación como testigos mudos de los horrores vividos. Entre los hallazgos más impactantes estuvo el cuerpo de un soldado japonés, notablemente bien conservado bajo un árbol, como si la naturaleza misma hubiese querido proteger su memoria. Además, los exploradores encontraron mapas de batalla y diarios personales que ayudaron a reconstruir los eventos que tuvieron lugar en este terreno. Por si fuera poco, también se descubrió una instalación médica japonesa, utilizada durante el avance de las tropas en la región. Este hallazgo no solo ofreció una perspectiva completamente nueva sobre la logística militar japonesa, sino que también añadió una capa adicional de humanidad al relato histórico, al recordarnos que incluso en medio del caos, la atención médica era una prioridad para las tropas. Número 5. Misterios del Monte Untersberg. En Austria, el Monte Untersberg se alza con una reputación que trasciende su impresionante altura. Este lugar no es solo una maravilla natural, sino también un epicentro de historias místicas, desapariciones inexplicables y fenómenos aparentemente fuera de este mundo. A lo largo de los años, tanto figuras históricas como exploradores modernos han quedado fascinados por sus misterios. Adolf Hitler estaba convencido de que el monte Untersberg poseía una conexión con lo sobrenatural, y creía que podía ser una clave para acceder a habilidades extraordinarias. Por otro lado,
En 1992, el Dalai Lama lo describió como el chakra del corazón del mundo, destacando su importancia espiritual. Estas percepciones tan opuestas no hacen más que alimentar la intriga alrededor de la montaña. Las leyendas locales están llenas de relatos de apariciones fantasmales, civilizaciones perdidas y criaturas inusuales. Algunos mitos incluso comparan al monte Untersberg con el Triángulo de las Bermudas, debido a los reportes de desapariciones y supuestos saltos temporales. Uno de los relatos más desconcertantes ocurrió en 1987, cuando 3 exploradores entraron en las cavernas de la montaña y desaparecieron sin dejar rastro. Meses después, fueron encontrados en Egipto, desorientados y sin recuerdos de cómo llegaron allí. Además de su aura sobrenatural, el monte Untersberg también es conocido por ser un lugar de exploración para los buscadores de aventuras y la verdad. A pesar de décadas de investigaciones y expediciones, sus secretos permanecen intactos, atrayendo tanto a científicos como a amantes del misterio. Número 6. Ciudad perdida en los montes Zagros. En las escarpadas montañas Zagros, donde los picos parecen tocar el cielo y los valles esconden secretos milenarios, un descubrimiento arqueológico ha cautivado al mundo entero: la ciudad perdida de Kunara. Aunque su nombre actual es un reflejo moderno, esta urbe de más de 4.000 años de antigüedad ha cambiado radicalmente nuestra comprensión de las civilizaciones acadias y sus alrededores. No obstante, lo que realmente la distingue es el nivel de sofisticación que demuestra, superando con creces lo que alguna vez se pensó posible para su época. Para empezar, los cimientos de piedra de Kunara están tan bien conservados que parecen desafiar al tiempo mismo, ofreciendo a los arqueólogos una visión clara de cómo sus habitantes construyeron una sociedad compleja en un entorno aparentemente inhóspito. A esto se suma un sistema de irrigación avanzado que, sin duda, fue fundamental para sustentar la vida en la región. Sin embargo, lo que realmente subraya la importancia de Kunara es su red comercial, que conectaba a esta ciudad con vastas regiones de Mesopotamia. Los intercambios de bienes y conocimiento entre sus habitantes y otros centros urbanos demuestran un nivel de interacción cultural que antes se consideraba improbable. Además, los artefactos encontrados en el lugar son tan fascinantes como variados. Entre ellos destacan tablillas escritas en acadio y sumerio, que ofrecen pistas sobre las actividades diarias y la administración de esta sociedad. Más intrigante aún es la unidad de medida única denominada G, equivalente a 80 galones estadounidenses, que refuerza la idea de que Kunara tenía un sistema económico y administrativo altamente organizado. Por otro lado, no es solo la tecnología de Kunara lo que impresiona, sino también la evidencia de su complejidad social. Cada objeto, desde herramientas hasta inscripciones, habla de una comunidad dinámica que entendía la importancia de la cooperación y el comercio para su supervivencia. De hecho, los arqueólogos han quedado perplejos ante el nivel de planificación urbana que sugiere una estructura jerárquica bien definida. Por si esto fuera poco, la ubicación misma de Kunara plantea preguntas interesantes. ¿Por qué construir una ciudad en un lugar tan remoto y montañoso? Finalmente, y aunque muchas de sus historias permanecen ocultas bajo tierra, Kunara ya ha demostrado ser un hallazgo que reescribe capítulos enteros de la historia antigua, recordándonos que aún hay mucho por descubrir en los rincones olvidados de nuestro mundo. Número 7. El misterio de Dumoulin resuelto. En un giro del destino, 75 años después de su desaparición, Marceline y Francine Dumoulin finalmente fueron encontrados. Esta pareja suiza, que vivía una vida tranquila en el pequeño pueblo de Chandolin, desapareció en 1942 mientras realizaba sus labores diarias en los Alpes suizos. Marceline, un zapatero, y Francine, una maestra, habían salido a ordeñar vacas cuando fueron sorprendidos por la tragedia. A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda, nunca se encontró rastro alguno de ellos. El enigma permaneció sin resolver hasta el año 2017, cuando el derretimiento del glaciar San Florón reveló los restos momificados de la pareja. Este hallazgo conmocionó a la comunidad y trajo alivio a sus hijos, que habían quedado huérfanos tras su desaparición. Uno de ellos, Monique Dumoulin, de 86 años en aquel momento,
expresó su gratitud por haber recuperado los restos de sus padres y finalmente cumplir su deseo de enterrarlos dignamente. Se cree que los Dumoulin cayeron en una grieta del glaciar y sucumbieron a la hipotermia. El hielo preservó sus cuerpos y sus pertenencias, permitiendo que el análisis de ADN confirmara su identidad. Este descubrimiento no solo resolvió un misterio familiar, sino que también ofreció una visión impactante de cómo los glaciares pueden conservar fragmentos de la historia durante décadas. Para muchos, la historia de los Dumoulin es un recordatorio conmovedor de las tragedias humanas que a menudo permanecen ocultas en la vastedad de la naturaleza. Número 8. Antigua puerta de Turquía. En lo alto de una montaña cubierta de vegetación cerca de Çorum, Turquía, se encuentra una puerta cuya existencia ha sido tan desconcertante como fascinante para arqueólogos y curiosos por igual. Esculpida en roca y datada en el siglo II después de Cristo, esta estructura en forma de cubo parece salida de las páginas de una novela de misterio. Sin embargo, lo que la convierte en un hallazgo verdaderamente único no es solo su antigüedad, sino también el aura de intriga que la rodea, alimentada por la inscripción en su parte superior que simplemente dice Ezequios. De hecho, la palabra Ezequios ha generado innumerables preguntas. ¿Fue Ezequios un individuo, un lugar o quizá un símbolo de algo aún más profundo? A pesar de los avances tecnológicos, nadie ha logrado penetrar en el interior de la puerta, que permanece completamente sellada, como si custodiara un secreto que el tiempo mismo se rehúsa a revelar. No obstante, esto no ha impedido que las teorías florezcan. Algunos especulan que podría tratarse de una tumba, tal vez perteneciente a un personaje de alta relevancia en la historia de la región. Otros sugieren que podría esconder objetos de valor inestimable o, incluso, conocimientos olvidados por la humanidad. Además, no se puede ignorar la particular ubicación de la puerta. La montaña donde se encuentra es tan remota y de acceso tan complicado que solo los aventureros más intrépidos se atreven a explorarla. Por otro lado, quienes lo han logrado describen la experiencia con palabras que oscilan entre lo místico y lo inquietante. Según cuentan, la atmósfera alrededor de la puerta tiene un efecto extraño en las emociones, como si su mera presencia invocara algo más grande que la simple curiosidad. Sin embargo, lo que realmente intensifica el enigma es la colección de leyendas locales que envuelven al sitio. Estas historias hablan de guardianes invisibles y maldiciones para quienes intenten abrir la puerta. Aunque esto podría parecer un simple intento de añadir dramatismo, resulta curioso cómo estas narraciones han persistido a lo largo de generaciones. Asimismo, se ha especulado que la construcción de la puerta podría haber tenido un propósito ceremonial, vinculado a rituales de los antiguos habitantes de la región. Por último, y aunque el misterio sigue sin resolverse, es precisamente esta incertidumbre lo que mantiene viva la fascinación por la puerta de Turquía. A medida que el tiempo avanza, su imagen se consolida como un símbolo de que, incluso en una era donde los secretos parecen cada vez más escasos, aún existen enigmas capaces de desafiar nuestra comprensión del pasado. Número 9. Mapa del Creador. En el corazón de Bashkortostán, Rusia, yace un artefacto que desafía no solo nuestra comprensión de la historia, sino también los límites de la imaginación humana, el Mapa del Creador. Aunque a primera vista podría parecer un simple fragmento de dolomita, este objeto es mucho más que una roca antigua. De hecho, su singularidad radica en los intrincados detalles tridimensionales que representan el altiplano de Ufa, con una precisión que incluso las tecnologías modernas encontrarían difícil de igualar. Por si esto fuera poco, está recubierto por una capa de vidrio diópsido, un material que realza las características topográficas de manera sorprendente. Pero, ¿qué hace a este mapa tan especial? Para empezar, los geólogos que han estudiado el artefacto estiman que podría tener decenas de millones de años, lo que lo sitúa en una época en la que, según el conocimiento convencional, la humanidad ni siquiera existía. Este simple dato, de por sí impactante, ha dado lugar a una avalancha de teorías. Por un lado, hay quienes sugieren que pudo haber sido creado por una civilización avanzada que desapareció mucho antes de que los registros históricos comenzaran a escribirse. Por otro lado,
Las hipótesis más audaces insinúan que su existencia podría ser prueba de intervención extraterrestre. Sin embargo, no todos están convencidos. Algunos escépticos argumentan que la antigüedad atribuida al mapa podría corresponder únicamente a la dolomita, no a la época en que fue tallado. Según esta postura, el mapa podría haber sido fabricado mucho más recientemente, lo que pondría en duda las afirmaciones más espectaculares sobre su origen. Y, a pesar de estas disputas, el mapa del creador no deja de fascinar. Cada uno de sus detalles, desde las formaciones geográficas hasta los sistemas de ríos representados, sugiere un conocimiento del mundo que parece fuera de lugar en cualquier contexto histórico conocido. Además, el uso del vidrio diópsido, un material que parece indicar un nivel de sofisticación tecnológica completamente desconocido, plantea preguntas que los expertos aún no pueden responder. Número 10. Perdido en Glen Affric. En las místicas y sobrecogedoras tierras altas de Escocia, Glen Affric es un lugar que, indiscutiblemente, roba el aliento de todo aquel que se aventura en su vasta inmensidad. Este paraíso natural, adornado con montañas majestuosas, ríos serpenteantes y bosques que parecen salidos de un cuento, se ha convertido en un imán para excursionistas y exploradores que buscan perderse, aunque no literalmente, en la belleza de su entorno. Sin embargo, tal como lo demuestra la trágica historia de Charlie Kelly, el magnetismo de este lugar puede esconder peligros inesperados que desafían incluso a los más experimentados. Para contextualizar, Charlie, un hombre de 65 años, decidió emprender una excursión en solitario en septiembre de 2023. Según sus familiares, esta no era una práctica inusual, pues era un amante apasionado de la naturaleza. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de reconexión con el paisaje se tornó rápidamente en una búsqueda desesperada. Y es que, tras un día sin noticias de él, su familia dio la alarma, movilizando a las autoridades para rastrear cada rincón de Glen Affric. Lo que siguió fue una operación de búsqueda masiva que incluyó 10 equipos de rescate de montaña, helicópteros y, posteriormente, drones. Los rescatistas enfrentaron un terreno traicionero, donde las laderas abruptas y la vegetación densa dificultaban cada paso. A pesar de los esfuerzos, la búsqueda se extendió por semanas sin resultados. No fue hasta el 24 de octubre, más de un mes después de su desaparición, que un dron localizó su cuerpo a escasa distancia de un área que ya había sido registrada. Aunque las causas exactas de su fallecimiento permanecen sin esclarecer, se presume que Charlie pudo haber caído en un barranco. Además, y como si esto no fuera lo suficientemente impactante, la tragedia de Charlie se entrelaza con el rico folclore de Glen Affric, en particular con las historias de Fenn, un supuesto monstruo legendario. Este ser, descrito como un cíclope de proporciones imponentes, forma parte de las narraciones transmitidas de generación en generación en Escocia. Aunque estas leyendas suelen ser vistas como relatos ficticios, su presencia contribuye al aura de misterio que rodea este paraje. Número 11. Sacrificios del Monte Licaón. Misterio que ha fascinado a arqueólogos e historiadores durante décadas. Este sitio, hogar de un antiguo templo dedicado a Zeus, data de hace más de 5.000 años. Durante años, las excavaciones han revelado innumerables artefactos, pero en 2016, un hallazgo específico conmocionó al mundo académico. Restos humanos enterrados cerca del altar principal. Los análisis determinaron que los huesos pertenecían a un adolescente, cuya muerte ocurrió hace más de 3.000 años. La proximidad de los restos al altar sugiere que pudo haber sido parte de un sacrificio ritual, una práctica que, aunque mencionada en textos antiguos, rara vez había sido confirmada con evidencia concreta. Este hallazgo refuerza las teorías de que los antiguos griegos, en ocasiones extraordinarias, ofrecían sacrificios humanos en honor a sus dioses. El monte Licaón ya era conocido por su importancia histórica y mítica, pero este descubrimiento agregó una nueva dimensión a su legado. Durante siglos, las historias locales mencionaron ritos oscuros y ceremonias secretas realizadas bajo la mirada de Zeus. Ahora, con evidencia tangible, estas leyendas adquieren un peso arqueológico que sigue atrayendo a investigadores de todo el mundo.
Además del impacto histórico, el hallazgo plantea preguntas éticas y filosóficas sobre las creencias y prácticas de las civilizaciones antiguas. ¿Qué motivaba estos sacrificios? ¿Qué papel jugaban en la vida espiritual y política de estas sociedades? A medida que las excavaciones continúan, el Monte Licaón promete revelar más secretos de un pasado tan enigmático como fascinante.